Muy buenos días a todos en esta preciosa mañana, mañana de bendición, mañana de grandeza, mañana de la autoridad de Dios, mañana donde vemos su poder, su amor, su majestad. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por estar en este refugio cada mañana, buscando su presencia, buscando su grandeza y estar siempre presto de tanta hermosura, de tanta belleza que es la de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la deidad divina que está en medio de todos nosotros. Gracias a cada uno de ustedes, porque siempre nuestra palabra debe ser en las madrugadas, en las mañanas, presentadas delante de Él. Que seamos nosotros hoy presentándonos delante de su presencia, delante de su amor, delante de su gran misericordia. Permítame en un segundo, vamos a colocar el jingle de la emisora y vamos a empezar con la palabra de Dios. A ustedes de verdad les doy gracias por cada momento, por cada circunstancia y los bendigo de una manera sobrenatural. Y sí, esta mañana en la radio que nos conecta con Dios podemos estar, podemos delante de su presencia ver su gloria, su poder, su majestad. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que debe marcar la diferencia en nuestras vidas, debe marcar la diferencia en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que actuamos. Tal vez esa es la palabra de qué es la ilustración, cómo es una ilustración de la salvación, cómo sería la ilustración en tu vida si hoy, precisamente en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos tal vez de donde estamos esperando todo, pero también todo es incierto, de que estamos esperando que se abran las cosas, pero si se abren, qué peligro, qué miedo. Oiga, ¿cuál es la ilustración tuya de la salvación en medio de la dificultad? ¿Cómo es ¿Cómo es hoy la ilustración de la bendición que Dios tiene para tu vida cuando estás viviendo todo esto? ¿Cómo es la ilustración que hoy estás viviendo en tu mente y en tu corazón? Hoy el cuerpo sabemos que está separado, que está en cuarentena, que tal vez no podemos salir, que todos con tapabocas, tal vez como dijo Nostradamus en años, muchos años antes de Jesucristo, tal vez en ese momento cuando dijo que todos andaríamos con máscaras, y hoy salimos en un momento a la calle y vemos que todo el mundo está enmascarado y dice uno, wow, las profecías son ciertas, las profecías son verdad. Y es el tiempo de que nosotros, a pesar de que no entendamos, a pesar de que hay cosas que no debemos creer, pues la misma Biblia nos dice que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Y este es el tiempo de poder entender ese principio, de poder entender hoy cuál es la ilustración para ti, para mí, de nuestra salvación. ¿Cuál es la ilustración perfecta? Y si quiere abramos la Biblia hoy rápidamente en el libro de Proverbios capítulo 5. Vamos a leer el verso 7. Proverbios capítulo 5, verso 7. Y vamos a entender algo que debe marcar la diferencia y debe marcar delante de la presencia de Dios una gran diferencia. Dice, y ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. La palabra hoy nos dice que no nos separemos nunca de sus palabras, que no nos separemos de lo que Él dice, de lo que Él habla, de lo que Él nos está contando, nos está prometiendo, nos está cubriendo, de lo que nos está diciendo que va a suceder. Nunca se nos aparte. Sabes que cada momento que yo veía esto y veía tal vez que es lo que vamos a tratar de hablar hoy, en el tiempo de Noé, en ese mismo tiempo hubieron muchas conjeturas. ¿Será que si llueve? Me imagino que las personas que no creían en el arca decían eso nunca va a llover y mucho menos si llueve se va a hundir la tierra. Y cuando uno no le pone atención a las palabras de Dios, hermano, tal vez no estamos
tomando a Dios en serio, tomando a Dios en serio. Cuando no tomamos la palabra de Dios en serio, a Dios no lo tomamos en serio. Y tal vez eso lo había escrito hace unos días, y tal vez es algo que tenemos que tener claro. Hermano, también escribí hace unos días, mandé una filmina donde dice claramente que solo aquellos que tienen autoridad saben vivir bajo autoridad, que no nos engañemos. Y es ahí donde empieza algo grande, es ahí donde no se nos va a separar de acá los oídos, las palabras de la boca de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que muchos de nosotros nos hemos estado separando de la palabra de Dios, de la palabra de la boca de Dios, por escuchar las palabras tal vez que no debemos escuchar. Y el apóstol Pablo lo tenía claro, de todo lo de la tierra, toma lo bueno, desecha lo malo. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con su presencia, con su amor, con su infinita misericordia, hoy oigámoslo. Todo lo que tenga que ver con una ilustración de bendición, con una ilustración de salvación, con una ilustración de vida eterna, con una ilustración de que hoy lo que estamos haciendo, lo que hemos sufrido, lo que hemos llorado, nos trae bienaventuranzas, como dice el Sermón del Monte ahí en Mateo capítulo 5. Tal vez hay muchas cosas que tendríamos que tener claras y tendríamos que sentarnos a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y hace que crezcamos, hace que nos coloquemos en diferentes personas. Por eso leo otra vez Proverbios 5, capítulo 5, verso 7. Y dice claramente, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Hermano, si Él dice que en los tiempos que va a haber su venida, va a haber pestilencia, va a haber persecución, todo el mundo va a estar escondido, todo el mundo va a estar con temor, hermano, escuchemos bien la palabra de Dios, porque también lo está diciendo. Y tal vez muchos estemos creyendo que todo esto va a pasar así nomás y no va a traer nada, sino de pronto la muerte de muchas personas, como la fiebre negra, como el dengue, como tal vez la malaria, como tal vez muchas cosas. No, esto es diferente, porque tal vez en el dengue, la fiebre negra, la malaria, se vivió en la selva, se vivió en Europa, se vivió alguna cosa en las partes de las costas de los países, pero nunca jamás se había visto cómo de verdad por una gripe demasiado fuerte todo el mundo tuviera que esconderse. Nunca se había vivido que el gobierno dominara al pueblo de tal manera que todos estuvieran guardados, que nadie trabajara, que nadie produjera, que tal vez, hermano, el orden mundial que el enemigo está haciendo ya estaba escrito en la palabra. Y entonces a veces no escuchamos las razones de su boca, a veces no escuchamos las razones. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? Porque está preparando rápidamente los lugares en el cielo. ¿Por qué está haciendo esto? Porque todos tienen que volverse. ¿Cuál es la razón? Porque todos tenemos que volvernos a la presencia de Dios. Que porque hermano, a veces nosotros, y yo he tratado de decirle, Señor, yo no quiero decirte por qué, sino para qué. Pero a veces nuestra pobre humanidad nos hace preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A veces esa pobre humanidad no escuchamos las razones de Dios, el por qué está haciendo las cosas. Y la palabra nos llena de razones, nos llena la palabra de todas las razones de Dios para entender lo que estamos viviendo. Y es que si se humillare mi pueblo donde mi nombre es invocado, hermano, y sabes que estos días pensaba en 2 de Crónicas 7:14 cuando decía, donde se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado. Oiga, ahora invoquen mi nombre, pero que salga de su corazón. Pero no solamente vengan acá, oren, sino que también busquen mi rostro y se aparten de los malos caminos. Oiga, había una razón por lo que él iba a hacer lo que tenía que hacer.
¿Cuál es la razón por el cual cayó rayo de fuego sobre Sodoma y Gomorra? Ahora, lo había advertido, lo había dicho, las razones él ya las había entregado, pero tal vez nadie le había creído. Tal vez cuando el diluvio las razones las había entregado, nadie quiso escuchar. Hermano, tal vez las razones cuando los gigantes, y para un pequeño, porque Dios sabe por qué tenía que ungir a David. Él no se equivoca. ¿Y cuáles fueron las razones por las que ungió a David? Un flaquito, desgalamido, de ojos claros y hermoso parecer como yo. Pero la verdad de una manera diferente, él sabía por qué lo estaba haciendo. Él sabía por qué lo estaba preparando. Él sabía, hermano, cuál era la razón. Y era que nadie entendía por qué de los hijos más fuertes, de todos los hijos de Isaí, ¿por qué tenía que ser David? ¿Por qué tenía que mandarlo traer del potrero? ¿Por qué tenía que verlo? Que tal vez los demás eran fuertes, grandes y él era bajito y delgadito. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Hermano, la razón era que era el único que ya lo había preparado en el potrero con puntería, con la onda, sacando a los leones y a los osos para respetar las ovejas, hermano, y ya tenía. Por eso escuchemos las razones. Oiga, ¿qué hacía David en el potrero cuando se presentaba un león? ¿Qué hacía David en el potrero? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué exponía su propia vida a favor de unas ovejas? Que se lleven una, pues que se la lleven, pero a mí que no me maten? Pero él se enfrentaba. ¿Sabes, hermano, que me sorprendía que a veces no escuchamos las razones de la boca de Dios? ¿Sabes que a veces no escuchamos las razones? Y por eso hoy nos aclara la palabra de Dios en el 5:7 de Proverbios. Dice claramente: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Las razones por lo que está sucediendo están escritas. Leamos la palabra, entendamos la palabra. Ahora, la fe viene por el oír. Ahora, ¿cuánta fe tenemos? ¿Cuánto estamos escuchando? ¿Cuánto estamos creyendo en las razones de la boca de Dios? ¿Cuánto? A veces uno se pone a pensar, mi querido hermano, mi querida hermana, y la verdad, hemos escuchado las razones de los hombres. Hemos escuchado las razones de la familia. Hemos aprendido a escuchar las razones del gobierno. Hemos aprendido a escuchar las razones de la ley. Y aprendí hace muchos años que una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Es totalmente diferente. Porque, hermano, la ley falla, pero la justicia, la de Dios, nunca va a fallar. La ley sí falla, que es la que está haciendo, creyendo hacer justicia. Pero esa falla. Pero hermano, la justicia es muy diferente a la ley. Por eso he aprendido cuáles son las razones de la boca de Dios. ¿Cuáles son las razones? Y he aprendido muchas cosas con dolor. A veces creo que Dios nos hace pasar por el hielo del dolor para encontrar el fuego de su amor. Y tal vez es el tiempo fundamental. Es el tiempo fundamental para que no nos apartemos de las razones de su boca. No busques razones humanas, no busques razones personales, no hagas de tu propia concupiscencia tu propio enemigo para no escuchar las razones de la boca de Dios. Hermano, no hagas de tu sabiduría el egoísmo para tapar tus oídos. No hagamos hoy de la palabra de Dios una religión. Hagamos de la palabra de Dios un estilo de vida. Escuchemos las razones de su boca. Y créame, mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo, mi conocido, mi desconocido, mi enemigo, quiero declarar que hoy debemos aprender a guardar las razones de su boca. Eso va a marcar la diferencia. Eso va a marcar algo que va a romper todos los esquemas. Créemelo
que va a romperlos. Pero oremos un momento, tomémonos este tiempo en la presencia de Dios y humillémonos delante de su grandeza. Humillémonos de una manera especial. Así es que hoy cierra tus ojos, inclina tu rostro y hablemos con Dios. Señor, te damos gracias en este momento, por esta mañana, por este nuevo día, por este precioso martes 5 de mayo, Señor, del 2020. Año de la transformación, año donde no nos sujetemos a todas las estadísticas humanas. Tal vez hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu, queremos, Señor, aprender a escuchar las razones de tus labios, las razones de tu boca, Señor, el por qué mandaste el diluvio, el por qué, Señor, tal vez mandaste a Moisés en vez de mandar un erudito. Señor, el por qué se abrió el mar, el por qué las plagas, no importa, sabemos que tenías una razón. Señor, sabías, Dios, que nosotros debemos aprender a escuchar las razones de tu boca. Si Faraón hubiera escuchado, no hubieran llegado las plagas. Si Faraón hubiera escuchado las razones tuyas, no había habido tanta mortandad en ese Egipto. No había habido, Señor, tanta pestilencia. No había habido, Señor, tanta langosta, tanto agua llena de sangre. Tal vez, Señor, hoy nos estás mostrando algo a través de las plagas, el por qué cuando tus razones las das, nosotros debemos aprender a escuchar. Nosotros debemos aprender a escuchar, Señor. Es tu palabra, Dios. Es algo que debe marcar la diferencia. Es algo que debemos tener hoy grabado en nuestro corazón. Como le dijiste a todo el pueblo de Israel, como se lo dijiste. Márcalos en los dinteles de tu puerta, en los marcos de tu ventana, átalas a tu corazón, grábalas en tu mente, escríbelas en tus labios y háblalas en el camino a todos tus hijos. Padre, ¿por qué no escuchamos las razones de tu boca? Porque no hemos aprendido, Señor, a escuchar las razones de tu boca. Porque este verso tiene una connotación demasiado grande, Señor. Tiene una connotación que marca la diferencia. Por eso hoy, Dios, nos presentamos aquí delante de ti. Señor, queremos que nos enseñes, nos des el discernimiento de tu Santo Espíritu para que tu palabra nunca se nos olvide, para que tu palabra esté grabada en nuestra mente, para que tu palabra, Señor, sea guía en nuestra existencia, sea la luz que alumbra el sendero de nuestro camino, sea, Señor, la palabra la que sepamos escuchar y no las razones, las estadísticas humanas, sino saber, Dios, que tú tienes, Señor, el control, que tú tienes todo, Señor, todo lo tienes previamente cuadrado, calculado, Señor. Hoy es el tiempo, Dios, de aprender cuál es, Señor, cuál es la ilustración de nuestra vida, cuál es la ilustración de nuestra salvación, cuál es la ilustración de nuestra vida secular, cuál es la ilustración delante de los hombres de tu gran poder y tu gran majestad. ¿Cuál es la ilustración, Señor, que tenemos que tener en este momento? ¿Cuál es esa ilustración, Señor, que hoy nos quieres hablar de lo que marcó la salvación? Hoy queremos, Señor, de verdad, Señor, que nunca se aparte de nosotros, Señor, cada una de tus razones, cada una de tus razones, cada una, Señor, que nunca se nos aparte, que estemos siempre pendientes de tus razones, el por qué mandaste la plaga al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Pero tal vez el esclavo, tal vez aquel que se ha convertido, tal vez en esa persona
verduga para otras. No sabe por qué llegan plagas. No saben porque a veces suceden cosas como estas, Señor. Y tal vez como Faraón no entendió las razones de tu boca, no entendía, y la única manera de salvar a Egipto era poder dejar ir a su pueblo en paz, pero no quiso escuchar las razones de tu boca. Y tal vez, Señor, hoy la plaga ha llegado porque no hemos entendido las razones, porque no hemos guardado, porque no hemos escuchado tus razones, Señor. Pero hoy queremos, Dios, hoy queremos quitarnos de nosotros, Dios, Señor, todo aquello, Señor, que nos aparta de ti, todo aquello, Dios mío, Señor. Todas esas razones, estadísticas, concupiscencia, libre albedrío, Señor, todo aquello que nos está atando al mundo, porque nosotros, como dice tu palabra, no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso hoy, Señor mío y Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia, delante de tu grandeza, delante de tu gran poder, de tus grandes milagros, de tus grandes maravillas, y queremos entender cada circunstancia, el por qué lo estás haciendo. Algunas cosas que nos duelen tanto las haces, como lo hiciste con Job, como lo permitiste con Job, para colocarlo en mejores lugares. Otras lo hiciste como Moisés, para guiar al pueblo a la libertad. Otras como Abraham, para dar descendencia de abundancia, aun después de la edad que estaba conveniente. Señor, tal vez como lo hiciste con Josué, Señor, un hombre tal vez que lo habían visto como sirviente, pero lo colocaste en la cabeza, porque lo que hoy está atrás, mañana puede estar adelante. Y tal vez no hemos escuchado las razones de tu boca, Señor. Tal vez no hemos entendido todo lo que he entendido estos días en tu palabra, Señor. Tal vez, Dios, en este momento quiero clamar a ti para escuchar las razones de tu boca, para, Señor, no hallar, Señor, sino motivos de bendición, para saber bendecir a tu pueblo. Señor, el cómo y por qué, Señor, nos íbamos a preocupar si tú ya tenías de antemano preparada la vara que le diste a Moisés cuando llegaran al Mar Rojo, pero todavía no entendíamos la razón, y no era sino levantar la vara para que el mar se abriera. Pero no hemos entendido tus razones, Señor, no hemos entendido, Dios. Por eso en esta hora, Señor, danos discernimiento para entender tu palabra, Dios, para saber qué hacer y qué no hacer, para mostrarnos, Señor, cómo guiarnos a través de tu palabra, Dios. Que no estemos simplemente escuchando las razones de los hombres, sino que nunca se aparten de nuestros oídos tus razones, Señor. Tal vez, Dios, ¿cuál era la razón por escoger al más flaquito, al más delgadito de los hijos de Isaí? ¿Cuál era la razón de parar a David y a Saúl delante en la guerra? Y tal vez al rey dejarlo en vergüenza porque mataba 1000 y David 10,000. Porque tal vez estabas mostrando, pero no entendíamos la razón, porque el que iba matando 10,000 era el que iba a ser el rey de Israel, era el que iba a ser el verdadero sucesor, y toda su generación iba a ser la generación de los reyes de Israel. Padre, y tal vez no entendemos las razones de tu boca. No queremos entenderla porque hemos querido estar buscando nuestras propias razones, el por qué se fue, el por qué murió, el por qué no. Esas son tus razones, el por qué perdí, el por qué no tengo. Esas son tus razones, y tienes tu propósito con todo esto, y yo lo acepto de manera especial, Señor. Hoy lo aceptamos con todo el corazón, porque nuestros oídos no se apartarán de las razones de tu boca, Señor. Hoy queremos en esta hora, Dios, aprender a tener esa razón
estable en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, Dios. ¿Por qué escogiste a Pedro siendo tan rebelde y tan burdo? Y después ver que su sombra sanaba a los enfermos. Porque es que a veces tenemos que pasar por momentos difíciles para entender tus razones. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tuvimos que llevar a nuestro Señor Jesucristo al Calvario y no entender las razones de los milagros, de las sanidades, de no hacer lo que hacían los fariseos por religiosidad? Porque no entendimos, y todavía en el 2020, en el siglo XXI, no hemos entendido las razones de tu boca, Señor. Por eso hoy extiende este cerebro, hoy amplía estas neuronas y queremos entender, Dios, toda tu palabra, Señor. Queremos entenderla, Señor, tal vez como Salomón. Te pedimos tal vez tú le diste el doble de unción a Salomón de sabiduría. Yo levanto mis manos y te pido el doble de sabiduría para entender tus razones, Señor. Hoy te lo pedimos de manera especial, Dios. Hoy te pedimos tu presencia, tu grandeza, porque como estamos viendo nuestra salvación, ¿cuál es, Señor, nuestro propósito? Por eso hoy, Dios, te damos gracias, bendiciendo a la humanidad, bendiciéndolos, pero hablándoles con sinceridad que Dios nos está mostrando razones para buscar más de Él. Dios nos está mostrando razones para subirnos a su presencia. Dios nos está mostrando razones para perdonar y para pedir perdón por nuestros pecados. Dios nos está mostrando razones para volver a la senda antigua. Dios nos está mostrando cómo extender la mano para los demás, pero no estamos escuchando. Padre, en esta hora yo te pido de manera especial, Señor, de manera sobrenatural, que nos enseñes a escuchar las razones de tu boca, que ya están escritas en el manual de vida, en el libro de vida, Señor, pero no queremos escuchar. Perdónanos, Dios, perdónanos, Señor, perdona porque no sabemos escuchar. ¿Por qué la pandemia? Porque no sabemos escuchar, porque estamos en cuarentena, ¿por qué no podemos hoy producir? Porque no sabemos escuchar que el amor al dinero es el peor de todos los males, porque tú nos prosperarás, porque tú nos darás manos para recibir las bendiciones de lo alto, porque tenemos que aprender a escuchar las razones de tu boca. Hijo, ¿no sabes que las llaves del cielo que no ciegan ni siembran encuentran su alimento, que ni aun los lirios del campo? Señor, como viendo a Salomón cómo se vestía, Salomón nunca pudo vestirse tan hermosamente como un lirio del campo, Señor. ¿Qué serás tú que quieres lo mejor para nosotros? ¿Por qué no escuchamos tus razones? ¿Por qué no escuchamos cuando dices que necesitamos la unidad para recibir el poder? ¿Por qué no escuchamos las razones de tu boca? Porque en todo momento estamos murmurando, estamos juzgando, estamos condenando. Si tu palabra dice, Señor, claramente que cada mañana son grandes y nuevas tus misericordias, que nos enseñaste que no amas el pecado, pero amas al pecador, y tal vez, Dios, no estamos escuchando las razones de tu boca, Señor. Y esta palabra, Señor, cuando en la madrugada estaba clamando a ti, Señor, y me hablabas, yo decía, ¿y cuántas veces hemos proclamado el evangelio y los demás solo quieren escuchar sus necesidades, solo quieren escuchar sus debilidades, solo quieren escuchar sus problemas y no escuchan las razones de tu boca, o no escuchamos porque nos hemos puesto tapaoídos en vez de tapabocas, y hoy nos mandaste a colocar tapabocas para que dejemos de hablar y podamos escuchar más, Señor. Padre, ¿por qué no entendemos las razones de tu boca? ¿Por qué no las entendemos? ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué somos tan rebeldes? Por eso tu palabra dice, pueblo rebelde y contumaz. Oh Espíritu Santo,
Hoy perdona los pecados de tu tierra, hoy perdona los pecados de tu iglesia. Hoy perdona, Señor, que no queremos escuchar las razones de tu boca. Hoy estamos más pendientes de las razones humanas que de las razones espirituales. Pero hoy, Señor, queremos que tú nos ilustres cómo es de verdad nuestra salvación. Hoy queremos que nos ilustres cómo es, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Hoy ilústranos, Señor, de una manera especial. Y te damos gracias, Dios, por tu presencia, por tu gran amor, por tu infinita misericordia, no dejando nosotros de orar los unos por los otros, porque no entendemos, porque si oramos los unos por los otros, todos están orando por mí y yo estoy orando por todos. Qué diferencia que yo sea individualista y yo solamente esté haciendo la guerra por mi vida y esperando que me ayudes cuando todos pueden estar orando para que el enemigo no tenga autoridad y no entendemos las razones de tu boca. Señor, no las entendemos, por eso en esta hora, humillados delante de ti, nos presentamos y queremos que nos ilustres. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra salvación? Quiero que no se aparten de nuestros oídos las razones de tu boca. Quiero que hoy no se aparten, Señor. Quiero que no se aparten las razones de la boca del médico. Señor, que te sepa escuchar del gobernante. Señor, del enfermo. Señor, del trabajador, del agente, del policía, del militar. Que no se aparten de sus oídos la razón de tu boca. Que hoy quiero tu presencia en cada uno de ellos y sobre todo en este momento que estamos viviendo, que no entendemos las razones de tu boca. Hoy te que pedimos de manera especial esa presencia tuya, Señor, esa presencia sobrenatural que desciende del cielo para bendecir a tu pueblo. Bendice hoy, Señor. Perdónanos y enséñanos a perdonar como tú perdonas. Señor, enamóranos más de ti y enséñanos a amar como tú amas. Señor, hoy, Señor, danos inteligencia y ciencia para administrar esta sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios, por tu presencia, por esta claridad y por este tiempo que estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Levantamos manos y te adoramos y te alabamos y te decimos, Deidad divina, que no podemos estar sin que esté su presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Y a todos ustedes, los que están conectados en esta mañana, yo les doy gracias por estar ahí en la unidad, en el amor, en la paz, en buscar lo mejor que podamos buscar para los demás, no para nosotros mismos, sino dar lo mejor de nosotros, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir, pero a veces no podemos escuchar y es mejor hacerlo. Esta mañana, cuando los invitaba a que estuvieran aquí pendientes, era porque ya el Señor me había dado claridad de la palabra, ya había podido entender muchas cosas de lo que Dios quiere decirme y tal vez hoy, tal vez como a muchos, de verdad hay un alimento fresco, hay un alimento fresco, hay algo que huele rico y es la palabra de Dios, hay algo que como que agrada, como cuando llegas a tu casa y abres la puerta y encuentras un aroma diferente, un aroma como que despierta las papilas gustativas. Eso hoy es la palabra y quiero que tú lo entiendas de manera especial. Por eso abre tu Biblia un momento, como ya supimos que la base fundamental es Proverbios capítulo 5, verso 7. Ya lo supimos, ¿no?
Esa es la parte fundamental de esta mañana la palabra. Pero quiero que vayamos de aumento en aumento, como está la mañana, de aumento en aumento hasta que tu bendición y la de tu familia y la de tu pueblo y la de tu ciudad y la de tu país y la de tu continente esté en aumento hasta que toda la gloria de Dios en nuestras vidas esté en perfección. Ahora, yo te pido de una manera especial que leamos con entendimiento. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta palabra nos da a entender que muchos estamos buscando el facilismo, que muchos estamos buscando nuestra conveniencia, que muchos estamos buscando nuestra tranquilidad, que muchos estamos buscando lo que nos conviene, lo que necesitamos, lo que nos gusta, pero no a llevar el propósito de Dios, no llevar ese propósito de Dios. Así es que por eso esta palabra hoy se llama ilustración de la salvación. Esta palabra tiene que ver cómo ilustras tú la salvación en tu vida, cómo ilustras tú la salvación en tu ser, cómo ilustras tú esa salvación que Dios te está dando de una manera especial. ¿Cómo lo estás ilustrando tú, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido la persona que no conozco, pero de verdad, si estás conectado es porque Dios te quiere hablar también a ti. Y los que no me quieren tanto no importa. Lo importante es que amen a Dios de una manera sobrenatural. Ilustración de la salvación. Así es que ya cuando leíste, ahora abre tu Biblia en Primera de Pedro 3:20. 3:20. Yo quiero que abramos la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3, verso 20. Hemos estado mucho, el Señor nos está llevando mucho a hablar de Pedro y quiero que lo entendamos. Primero de Pedro 3:20 dice, y dice así, Primera de Pedro 3:20. Y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermano, esta palabra marca la diferencia. Esperando la paciencia de Dios en los días de Noé. Me preguntaba a mí mismo, ¿cómo sería esa paciencia de Noé? ¿Cómo sabía que él escuchó las razones de su boca? ¿Cómo sabía que el diluvio iba a ser tan fuerte? ¿Cómo fue que hizo caso sin ser carpintero a hacer una barca más grande que un transatlántico moderno? Hermano, ¿cómo? Yo preguntaba, ¿cómo era que un hombre como Noé, y lo habla Pedro, esperando la paciencia? Y si tú abres en Génesis capítulo 6, del verso 9 hasta el capítulo 8, verso 22, cuenta cómo Noé y su familia fueron librados del diluvio, pero también nos cuenta que fueron 120 años fabricando un arca. 120 años. Yo decía, Dios, mire las razones grabadas en los oídos de Noé y de la familia de Noé, que tal vez por obediencia lo estaban siguiendo a pesar de que había juventud, de que había niñez, de que había necesidades, de que había hambre, de que había desprecio, de que había muchas cosas en ese momento. Ellos obedecieron. Viniendo, hermano, después la catástrofe mundial. Pero los que escucharon, los que aprendieron a escuchar las razones de la boca de Dios, las razones, hermano, no vivieron la catástrofe. Entiendan, no vivieron la catástrofe. Hoy es algo muy importante. Noé predicó justicia de Dios durante los 120 años que le llevó construir el arca. Él
hablaba. Me imagino, tal vez la palabra lo ilustra de una manera diferente, pero yo lo ilustraba en mi mente. Este hombre se paraba ahí en la montaña a gritarles a todo el mundo: vengan, ayúdenme, va a llover, vengan, construyamos el arca, porque es para el bien de todos. Vea que Dios ya dio la palabra, mostró las razones, el por qué necesitamos hacer un arca. Y yo veía esa la ilustración de la salvación, yo veía esa ilustración sobrenatural y yo decía: ¿cuántos hoy estamos ahí mirando sin darnos cuenta de las razones de la boca de Dios? ¿Cuántos estamos perdiendo el tiempo? ¿Cuántos estamos, hermano, mirando cosas a nuestra manera y no mirando lo que Dios quiere que miremos? Génesis capítulo 6, verso 15. Génesis 6:15. Y yo quiero que lo miremos. Miremoslo de manera especial. Génesis 6:15. Y esa palabra es tremenda. Si ustedes leen Génesis del 6 hasta el 8 capítulos, créame que usted se va a sorprender. Se va a sorprender, créame que se va a sorprender. Pero mire lo que dice el 15. Dice muy claramente: y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Tremendo, hermano. Tremendo lo que le mandó a hacer Dios. Oiga, no sabía construir una pieza y le tocó hacer un transatlántico. Oiga, pero ¿por qué las razones? ¿Sabe por qué? Porque sabía que Noé le iba a obedecer. Porque sabía que no le importaba cuánto tiempo le iba a costar, o cuánto dolor, o cuánto desprecio, o cuánto sufrimiento para hacer el arca. Hoy no es diferente. Hoy en este tiempo no es diferente. Hoy me llama la atención, hermano, pero debe haber sido desalentador para Noé construir un arca donde nadie se subió. De pronto debe ser muy desalentador para David haber liberado tantos pueblos y a la final que todos los guerreros le dieran la espalda. Debe ser muy decepcionante para Moisés saber que sacó al pueblo porque no escucharon las razones de la boca, pero lo sacó, y aún así murmuraron de él en la orilla del Mar Rojo. Debe ser muy decepcionante para nuestro Señor Jesucristo saber que pagó el precio en el Calvario y todavía muchos dudan de su poder y de su amor. Debe ser muy decepcionante para nuestro Padre del Cielo que estemos escuchando más las razones de la boca de los hombres que sus razones. ¿Cómo estás ilustrando hoy tu salvación? Si yo te puedo mostrar todas las ilustraciones de salvación que el Señor me ha dado, y nos mostraba las razones de su boca, y nos mostraba las razones de su boca, y nos mostraba las razones de su boca, cuando Adán, cuando la creación, cuando la tierra prometida, hermano, todo. O sea, a mí me sorprende cómo estás viendo hoy la ilustración de tu salvación individualista. ¿Cómo estás viendo la ilustración de tu salvación todo tranquilo, todo sin problema? ¿Cómo estás viendo la ilustración de tu salvación a tu manera? ¿Cómo estás viendo la ilustración hoy de tu salvación? Tal vez es una de las preguntas más fuertes que hacía esta mañana. ¿Cómo yo veo la ilustración? Sino que Dios hoy, en esta pandemia, está fabricando un arca en nuestra casa, un arca en nuestra mente, un arca en nuestro corazón. Está fabricando un sacrificio para que nosotros podamos estar libres. Está sacrificando, hermano, tal vez muchas plagas para que podamos hoy salir de la esclavitud. Hoy no estamos escuchando las razones. Hoy tal vez estar en la casa. También Dios nos está diciendo que somos más libres. Somos más libres. ¿Cuántos se liberaron de estar pensando en deudas, en endeudarse, en comprar cosas? ¿Cuántos hoy se liberaron de estar en ese problema, de estar diciendo es que toca, y todo toca? Hermano, y no han escuchado la razón, no hemos escuchado.
las razones de su boca. No las hemos escuchado y quiero que las escuchemos, porque hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. El tremendo esfuerzo de muchos hombres que Dios usó, ese tremendo esfuerzo era para que todos escucharan las razones de la boca de Dios. Pero a veces más nos emociona las circunstancias, lo que quieren oír los oídos, que las razones de la boca de Dios. Por eso me sorprende lo que leía, me sorprende lo que dice Primera de Pedro 3:20, me sorprende lo que dice Proverbios capítulo 5, verso 7, me sorprende lo que dice el libro de Mateo, de ahí en 7, 13, 14, cuando nos habla de que más que hacer nuestras razones, entendamos las razones de Dios, allá en el Mateo 7:14, cuando dice muy claramente, dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando escuchemos las razones de la boca de Dios, no vamos a ponernos a quejarnos, no vamos a pedir explicaciones el por qué y por qué y por qué, sino vamos a ser como Noé, vamos a ser como Moisés, vamos a ser como David, vamos a ser como Josué, vamos a ser como José, vamos a ser tal vez, hermano, como Gedeón, como Ruth, como Esther, como el mismo, como muchos Dios utilizó en la tierra y que ni siquiera nosotros pusimos atención, y tocó enviar a su unigénito Hijo, y aún no escuchamos las razones de su boca, aún no escuchamos lo que el Señor decía, nuestro Señor Jesucristo decía, y lo decía claramente, que no seamos hipócritas fariseos. Nos decía claramente que extendamos las manos para ayudar. Nos decía claramente que no condenemos, que perdonemos, que tratemos de ayudar, de hacer el bien sin mirar a quién, de que siempre había algo para dar, que siempre había cómo ayudar, que siempre había que dar una palabra de ánimo, pero todavía no escuchamos las razones. La ilustración de la salvación de nuestro Señor Jesucristo no era simplemente quedar en un madero o resucitar, tal vez de entre los muertos. La ilustración era mostrarnos lo que Dios quería con nosotros, y era vernos perdonados, vernos justificados, vernos hoy regenerados, ver hoy totalmente renovados y reconciliados. Esas eran las razones, esas eran las razones. Por eso él envió a su Hijo a perdonarnos, a pagar el precio por nuestros pecados, a pagar el precio por nuestras transgresiones, a ser como Barrabás, porque fuimos todos Barrabás. Nos bajaron de nosotros, del castigo que teníamos que recibir, y se colocó Él en el lugar donde nosotros deberíamos recibir el castigo. Pero Él se colocó ahí. Bajaron a Barrabás y subieron a Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, era la razón por la cual nosotros deberíamos estar todos los días, nuestros hijos, nuestra descendencia, agradecidos con el Padre del cielo por el sacrificio de su Hijo amado. Porque dice, de tal manera, el 3:16, de tal manera amó Dios el mundo. Y estaba preparando el arca en la fiesta del Cordero. Y dice, el Señor Jesús no miente, dijo que si así no fuera no lo diría, pero que en los cielos, en la casa de mi Padre, habrán muchos lugares, muchos aposentos, y iba a prepararlo, cada aposento para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la ilustración de tu salvación?
Querer tener dinero, querer tener posesiones, oiga, todo eso Dios te lo va a dar por añadidura. Yo no te estoy diciendo que sea malo, Dios te quiere ver prosperado en todo, nos quiere ver prosperados en todo, pero tenemos primero que buscar las razones de su boca cuando prospere nuestra alma, cuando prospere de manera especial. Y quería invitarte hoy a esto. Quería invitarte a que aprendamos a reconocer las razones y seremos salvos y seremos bendecidos y seremos restaurados y seremos salvos. ¿Cuál es la ilustración de tu salvación? Hoy, de manera especial. Así es que cerremos nuestros ojos, démosle gracias a Dios por este momento, por esta palabra. Espero que esta palabra te haya agradado. Espero que esta palabra haya sido clara para tu vida espiritual, para tu vida familiar. Espero que esta palabra de verdad haya transformado algo en tu mente, porque para mí transformó también muchas cosas. Así es que oremos un momento. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por todos y cada uno de ustedes y declarar bendición sobre sus vidas. Señor, hoy te damos gracias, Dios mío y Señor mío, por esa presencia tuya, por esa grandeza tuya, Dios, por ese mover, Señor, en el cual tu presencia, Señor, se hace viva y eficaz en nuestras vidas. Que esta palabra hoy, Señor, la ilustración de la salvación nos muestre, Señor, no nuestras razones, no las razones humanistas, no las estructuras de las razones humanas, sino la razón tuya, Señor, que nunca se aparte de nuestra mente las razones de tu boca, que nunca se aparten, Dios, de nuestra voz, de nuestra mente, las razones por el cual tú estás haciendo las cosas, que creamos como creyó Abraham, como creyó Noé, como creyó Moisés, como creyó José, como creyó Josué, como creyó David, como creyó el mismo Salomón, como creyó Esther, como creyeron los grandes, Señor, que han tenido fe, porque tu palabra lo dice, Señor, muy claramente en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 2, porque por ella los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por eso hoy, Señor, porque hallaron las razones de tu boca, porque hallaron las razones tuyas, Señor, y no se pusieron a hacer sus propias conjeturas, sino se basaban en tu palabra, se basaban en lo que tú decías, se basaban. Por eso muchos fueron arrebatados como Enoc, como Elías. Por eso en ese momento, Dios, hoy te pido, Señor, que aprendamos a escuchar las razones de tu boca y nos demos cuenta cuántas veces nos has ilustrado una verdadera salvación y no hemos tenido la razón de entenderla. Por eso hoy, Señor, perdónanos, Dios, de manera especial, de manera sobrenatural. Que esa gloria tuya descienda ahora mismo para bendecirnos, porque cuando entendemos las razones de tu boca, el arca es una bendición. Cuando entendemos las razones de tu boca, la vara es una bendición. Cuando entendemos las razones de tu boca, el Moisés es una salvación, es una bendición. Señor, cuando entendemos las razones de tu boca, Señor, el Josué es el guía hacia la bendición. Padre, cuando entendemos las razones de tu boca, el José es el que no va a dejar que muramos de hambre. Padre, cuando entendamos las razones de tu boca, Señor, el Gedeón es el que derriba todos los altares baálicos. Cuando entendamos las razones de tu boca, Señor, vamos a ver cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Cuando entendamos las razones de tu boca. Por eso hoy, Dios, Señor, te damos gracias, Dios, para que seas tú el que bendiga, para que seas tú el que nos muestres qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuál fue la ilustración, no solamente venir a sanar, a liberar, porque ahí mostrabas tu poder, Padre, a través de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu, pero la ilustración de la salvación es que nos subiéramos al arca de tu vida, que nos subiéramos a hacer tu voluntad, que nos subiéramos a aprender a obedecerte, que nos subiéramos a ayudar a ser discípulos en la tierra,
que nos subiéramos para guiarnos por tu camino. Señor, ¿será que esa es la ilustración que hoy tenemos en el pecho, que tenemos en la mente? Padre, que en esta hora tu presencia sea viva, sea eficaz, que sea esa presencia tuya la que marque la diferencia. Padre, y hoy te pido que todos entendamos esta palabra que rompe los esquemas. Levantamos nuestras manos y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos, porque nuestra razón nos ha alejado de tu razón, porque nuestra concupiscencia nos ha alejado nuestros oídos de tus palabras. Perdónanos, Señor, porque tantas veces has querido salvarnos y nuestra ilustración ha sido la que nosotros concupiscentemente nos hemos equivocado. Pero tu razón era acercarnos cada día más a tu presencia, darte la gloria, darte la honra por siempre, Señor. Gracias, Dios, por esta mañana, por este momento. Permíteme, Señor, bendecir a todos los que están ahí. Bendecir a todos los que van a escuchar, los que están viendo este video, los que están aún reproduciendo este video. Yo los bendigo, Padre. Los que están en la emisora, los que están escuchándome, Padre, yo los bendigo de manera sobrenatural. Que tu gloria descienda, que tu poder descienda sobre cada uno de ellos y que entendamos la ilustración de la salvación. Hoy te doy gracias, Dios, por tu presencia, por tu gran amor, por tu infinita misericordia. Y colocamos en tus manos nuestros caminos, porque solamente tú enderezas nuestras veredas. Enséñanos a no ser tan facilistas, enséñanos a entrar por la puerta estrecha, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, enséñanos a buscar tu razón y no la nuestra, enséñanos, Dios, a escuchar las razones de tu boca. Por eso, gracias, Señor, gracias, y levanto mis manos con tu permiso, Señor, con la investidura que tú me has dado. Yo bendigo, Señor, a todos los que me escuchan, a todos los habitantes de la tierra en los 5 continentes, sean bendecidos en gran manera y que escuchen hoy, Señor, la voz de la ilustración de la salvación para subirnos a tu presencia, para subirnos, para estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Dios, y que la bendición tuya, que la bendición de tu Hijo amado y que la unción permanente de tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor. Y todos decimos amén, amén y amén. Gracias a ustedes, mis hermanos, por estar con nosotros, por estar conectados. Para mí es un privilegio cada mañana encontrarme con ustedes. Saber los que me escriben, saber los que dicen estoy viendo el video, saber los que dicen amén, buenos días apóstol, buenos días pastor, saber que están ahí en unidad. A todos los que no han podido colocar pero están escuchando, también los bendigo de manera especial. Recuerden que ustedes están hoy bendecidos porque han escuchado la ilustración de la salvación y es algo que marca la diferencia. Dios les bendiga. Les habló su pastor y apóstol de Jesucristo aquí en la tierra, Jorge Quiroga, para bendecirlos, para declarar bendición sobre sus vidas, para declarar algo que marque la diferencia. No se les olvide, sigan siendo socios de este ministerio, hermano. Su diezmo, su ofrenda, su primicia son la donación que hace seguir viviendo nuestro ministerio. Tenemos mucho que cumplir. Ustedes son los que ayudan a seguir manteniendo vivo no solamente nuestro internet, nuestro wifi, nuestro sistema operativo, todo nuestro streaming, cada uno de los puntos que nos toca estar pagando mensual, todo aquello que toca para que tengamos nuestra emisora, todo lo que tengamos. Hoy sigamos adelante, sigamos siendo parte de esto y los bendigo rica y abundantemente. Los bendigo de verdad. Te doy gracias y que tengan un martes lleno de bendición, lleno de grandeza y lleno de la bendición de Dios. Mil bendiciones.